¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la introducción. Aquí a la norma oficial NOM 04 STPS, exposición laboral a presiones ambientales anormales, condiciones de seguridad e higiene. Bueno, vamos a ver rápidamente el objetivo. Establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir y proteger la salud de los trabajadores contra los riesgos que implique el desarrollo de actividades en operaciones de buceo y en la exposición a presiones ambientales bajas. Ok. Campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional. Las referencias. Al momento de elaboración de la presente norma no existen normas oficiales mexicanas de referencia. Ahí yo creo que está un poco mal porque una de esas normas pues, es la 017. Ya desde ahí la 017 es esencial. Y creo que también incluye trabajos confinados, en espacios confinados, porque si lo catalogamos el traje de buceo como un espacio confinado, pues también, pero sería más en traje de buceo, no sé, en una zona como darle mantenimiento a una instalación que esté dentro de. Ahí yo creo que entraría también. Muy bien, vamos a ver. Definiciones para efecto de esta norma. Autoridad de trabajo, las unidades administrativas competentes. Banco de emergencia es un sistema de suministro de gas respirable para el caso de falla del suministro principal. Buceo con equipo autónomo es aquel en el que el equipo de suministro de aire de respiración es portado por el buzo. En dicho equipo, el aire inspirado es suministrado mediante un regulador de demanda y exhalado hacia el agua circundante, circuito abierto. Buceo de no descompresión es aquel que involucra inmersiones a poca profundidad y por un tiempo breve, de tal forma que el ascenso puede hacerse directamente a la superficie a una velocidad de 9 metros por minuto sin necesidad de hacer paradas de descompresión. Buceo de repetición es aquel en el que se realizan inmersiones sucesivas en un intervalo menor de 12 horas. Buceo de saturación es aquel en el que el buzo está continuamente sujeto a una presión ambiental mayor a la presión atmosférica, de tal forma que los tejidos de su cuerpo, incluyendo el tejido sanguíneo, llegan a saturarse con el elemento inerte de la mezcla de gas de respiración. Buceo dirigido de superficie es aquel que se realiza con suministro de gas de respiración desde la superficie. Se puede realizar con suministro de aire o con un suministro de mezcla de gases. Buzo es aquel trabajador calificado como se indica en el apartado. Buzo emergente es el buzo que permanece en la estación de buceo o en la cámara de descompresión de cubierta, recipiente sujeto a presión en el cual se llevan a cabo las descompresiones de los buzos y tratamiento de enfermedades por descompresión. Campana es un compartimiento usado para transportar a los buzos hacia y desde el sitio de trabajo bajo el agua y que puede ser usado como refugio temporal. Descompresión normal de saturación es el procedimiento que se lleva a cabo para eliminar los gases disueltos en el organismo de los buzos sometidos a saturación. Disbarismo son los signos y síntomas por alteraciones fisiológicas o patológicas secundarios a la exposición o contracción de los gases contenidos en las cavidades anatómicas. Distribuidor de gases es un dispositivo que permite seleccionar y desviar el flujo de suministro principal, secundario o de emergencia al buzo en el agua en función de emergente. Enfermedad por descompresión. Aeroembolismo consiste en la formación de burbujas de gases inertes en los tejidos corporales cuando un buzo asciende rápidamente hacia la superficie causada por una incorrecta eliminación del gas disuelto en el cuerpo después de realizar un buceo o estar expuesto a altas presiones. Estación de buceo es el sitio desde el cual se dirigen y apoyan las operaciones del buzo. Excursión es la transferencia de los buzos en saturación al lugar de trabajo, que puede estar ubicado bajo mayor o menor presión o profundidad. Grupo de repetición es una guía que, en función de las inversiones anteriores, dentro de un periodo menor a 12 horas, indica el tiempo que debe agregarse al tiempo de fondo para definir el procedimiento de descompresión a seguir. Hipoxia es la disminución de la concentración de oxígeno en los tejidos, a consecuencia de la exposición a un ambiente de baja presión. Médico profesional capacitado y calificado en medicina y fisiología. Metros de agua de mar. Metros de agua de mar, ese lo vamos a ver ahorita en unos apéndices. Metros de agua de mar, MAM. Es una unidad de presión que representa la presión ejercida por una columna de agua de mar de 1 metro de altura sobre 1 centímetro cuadrado, igual a aproximadamente 0.03
121,28 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el sistema inglés se emplean las unidades pies de agua de mar, que representa la presión que ejerce una columna de agua de mar de un pie a la altura sobre una pulgada cuadrada, igual a aproximadamente 0.445 libras por pulgada cuadrada. Un metro de agua de mar equivale a 3.28 pies de agua de mar. ¿Ok? Análogamente, para el buceo en agua dulce se emplea la unidad metros de agua dulce, la cual representa la presión ejercida por una columna de agua dulce de 1 metro de altura por centímetro cuadrado y que es aproximadamente igual a 0.03037 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 0.462 libras por pulgada cuadrada. Mezcla de emergencia, mezcla de gases respirables, mezcla de tratamiento de emergencia. Es aquella mezcla respirable diseñada para el tratamiento de los buzos que presentan signos o síntomas de enfermedad por descompresión. Nitrógeno residual es la cantidad de nitrógeno que permanece en los tejidos del cuerpo del buzo después de una inmersión. Paramédico, persona capacitada para llevar a cabo actividades de emergencia. Personal ocupacionalmente expuesto es todo trabajador expuesto a una presión o ambiente anormal. Presión ambiental alta es aquella que existe en los lugares o locales de trabajo cuya magnitud sea de 1520 milímetros de mercurio. Esa es una presión ambiental alta. 1520 milímetros de mercurio o 2 atmósferas absolutas o mayor. Presión ambiental anormal se refiere indistintamente a presión ambiental alta o baja. Presión ambiental baja es aquella cuya magnitud puede producir una reducción de la saturación del oxígeno de la hemoglobina por debajo del 80, tal como el ascenso de un individuo sano hacia lugares donde existe una presión atmosférica menor de 522 milímetros de mercurio, altitudes mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Profundidad es la máxima profundidad alcanzada por un buzo durante la inmersión. Profundidad de vivienda es la profundidad a la que se presuriza un sistema de vivienda de saturación para mantener presurizados a los buzos. Sistema de buceo de saturación es el conjunto de cámara, campana, sistema de soporte de vida, sistema de vivienda, banco de gases y demás equipo y maquinaria con que se realizan en forma segura operaciones de buceo. Sistema de soporte de vida es el conjunto de equipos que se encuentran en el cuarto de control de buceo de saturación y con los cuales se controlan los parámetros de profundidad, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, temperatura y humedad. Sistema de vivienda cámara o conjunto de cámaras presurizadas a la profundidad presión de vivienda utilizadas en el buceo de saturación. Sitio de trabajo es el lugar específico en el que se desarrollan las actividades laborales. Supervisor es el trabajador designado por el patrón responsable de la seguridad de los buzos y de los trabajadores realizados durante el buceo. Responsable de la seguridad. Tabla de excursión de duración ilimitada. Son las utilizadas en el buceo de excursión de saturación que limitan la distancia de las excursiones hacia abajo o hacia arriba. Tanque de emergencia. Tanque de reserva con las mismas características que el del uso normal portado por el buzo. Técnico de soporte de vida, técnico calificado responsable de la operación segura de los sistemas de buceo de saturación. Tiempo de ascenso es el tiempo que le toma al buzo para llegar desde la profundidad de trabajo a la superficie. Tiempo de fondo es el tiempo que el buzo permanece bajo el agua, desde el momento que se sumerge hasta el que empieza a ascender. Tiempo de nitrógeno residual es la cantidad de tiempo en minutos que debe sumarse al tiempo de fondo del buceo de repetición en función del nitrógeno que pueda estar presente en la sangre y tejido del buzo. Traje seco es un traje de buceo diseñado para aislar el cuerpo del buzo del agua circundante para mantener su equilibrio térmico. Umbilical es el conjunto de elementos constituidos al menos por una manguera para suministro de gas respirable, una manguera para verificación de la profundidad, un sistema de comunicación electrónica, una argolla para gancho de soltado rápido y un cabo de vida. Símbolos y abreviaturas. ATA, atmósfera absoluta. CO2, dióxido de carbono. FCW, pies de agua de mar. FT, pies, MAM, metros de agua de mar. P, profundidad. POE, personal ocupacionalmente expuesto. Eso lo vimos ayer y no me acordé que era POE. Es personal ocupacionalmente expuesto. ppm, partes por millón. Eso también ya lo habíamos visto ayer un poquito. Obligaciones del patrón. Mostrar a la autoridad el trabajo
cuando sí lo solicite los documentos que la presente norma le obliguen. Eso es ley. Asegurarse que en la planeación de actividades que impliquen exposición a presiones ambientales anormales se tenga en consideración las características naturales y condiciones de riesgo de los lugares de trabajo, el tipo de trabajo, la presión y tiempo de exposición de los trabajadores, los sistemas técnicos de control disponibles, el uso de equipo de protección personal requerido, los equipos y herramientas requeridos para la realización de las operaciones de buceo, contar por escrito con un análisis de los riesgos para el personal exponencial ocupacionalmente expuesto, y las medidas de seguridad e higiene destinadas a prevenir y controlar dichos riesgos. Proporcionar al POE capacitación especializada para desempeñar sus labores en forma segura. Informar al POE acerca de los riesgos existentes en la realización de sus actividades, así como respecto de los posibles signos y síntomas de las enfermedades relacionadas con tales actividades y las medidas de seguridad e higiene para prevenirlas. Realizar al POE los exámenes médicos iniciales, periódicos y especiales. Proporcionar al POE el equipo de trabajo y de protección personal. Desde ahí estamos viendo la norma 017. Emplea en las actividades que impliquen exposición a presiones anormales únicamente a trabajadores mayores de 18 años y que cuenten con certificado médico correspondiente. Llevar registros sobre la ocurrencia de cualquier accidente o enfermedad que produzca una incapacidad por 24 horas o más. Llevar a cabo las verificaciones, pruebas, evaluaciones y registros requeridos en la presente norma. Vamos a ver las obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto. Cumplir con las medidas de seguridad, participar en la capacitación proporcionada por el patrón, cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento de equipo de trabajo, someterse a los exámenes médicos, abstenerse de realizar cualquier acto que ponga en riesgo su propia seguridad o la de terceros. Yo creo que eso debe de ser obligación. En cualquier norma, abstenerse de realizar cualquier acto que ponga en riesgo su propia seguridad o la de terceros. Informar a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre cualquier condición insegura que observe o detecte. Informar a la Comisión de Seguridad e Higiene de cualquier posible signo o síntoma de enfermedad por descompresión, hipoxia o disbarismo. Condiciones de seguridad e higiene en actividades bajo presiones ambientales bajas. Para los trabajadores que desarrollan sus labores en tierra a presiones ambientales bajas, cuya magnitud sea menor de 522 milímetros de mercurio, yo creo que ese es en tierra, creo que en las minas aplica eso también. Equivalente a la presión ambiental bajo condiciones normales a alturas mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar y que impliquen el traslado de los trabajadores con una diferencia de altitud incrementada de más de 1.500 metros, deben cumplirse las medidas indicadas. Realizar un examen médico inicial por el médico designado. La jornada de trabajo máxima sin rebasar 8 horas y el periodo de aclimatación para los trabajadores que procedan de lugares con menor altitud deben ser determinados por el médico, tomando en consideración cuando menos los factores siguientes: la altitud y las condiciones térmicas a las que se expondrán, el tipo de trabajo a realizar, la condición física y el estado de salud del trabajador. Se debe contar en cada turno cuando menos con 2 trabajadores capacitados sobre primeros auxilios. Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios con el contenido que determine el médico y en el cual se tendrá disponible equipo para suministro de oxígeno. Debe tenerse siempre disponible un medio seguro para el transporte inmediato de los trabajadores que requieran atención de emergencia. Debe practicarse un examen médico especial a todo trabajador que por sus actividades utilice un transporte aéreo en el que se presente una falla en el sistema de presurización. Cuando por razones de enfermedad o lesión el trabajador sea incapacitado para trabajar por un periodo determinado, no debe trabajar hasta que se haya sometido al examen médico especial enfocado a la enfermedad o la lesión que lo haya incapacitado. Condiciones de seguridad y higiene en actividades de tipo de buceo bajo altas presiones. Condiciones generales. En lo referente a los procedimientos de descompresión, debe cumplirse con lo establecido en los apéndices A, B, C, D, E, F, G, H. Podrán observar específicamente distintas a las establecidas en dichos apéndices. En el caso de que se utilicen métodos de descompresión distintos a los señalados en el párrafo anterior, debe solicitarse a la autoridad laboral la autorización correspondiente conforme con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Hay que ver esos artículos. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. En los apéndices se han incluido las tablas de descompresión de uso común. Sin embargo, dichas tablas no son exhaustivas, por lo que deben consultarse y cumplirse las instrucciones de uso de las tablas de descompresión y tratamiento. En la nota 2, en la tabla 2, en las tablas sobre requerimientos de descompresión se han marcado en fondo oscuro y números en blanco los casos de exposición excepcional
que podrán realizarse únicamente en situaciones de emergencia, siempre y cuando se cuente con una cámara de descompresión para el posterior tratamiento de los buzos. Establecer por escrito y mantener el lugar de trabajo en idioma español los documentos siguientes: plan de trabajo en el que se establezcan las actividades a realizar y el tiempo estimado, plan de buceo que considere tiempo de buceo, profundidad de trabajo y procedimientos de descompresión, manual con las medidas de seguridad e higiene específicas para los riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores, manual de procedimiento de emergencia, el cual debe hacerse del conocimiento de los trabajadores. En dicho manual debe indicarse además la ubicación de las cámaras hiperbáricas más cercanas y disponibles a la estación de buceo. El patrón debe establecer por escrito, hacer del conocimiento del personal de buceo y verificar al menos mensualmente una relación en la que se indiquen las cámaras hiperbáricas cercanas y disponibles a los sitios de trabajo. Los procedimientos necesarios para verificar previo a la realización de las actividades de buceo que los buzos que intervendrán en estas actividades se encuentran médicamente aptos. Los procedimientos para verificar todo el equipo de buceo, así como las herramientas e instrumental necesario para efectuar dicha verificación, incluyendo el sistema de comunicación con el puesto de mando. Bitácora de procedimientos. Debe contener fecha y lugar en la que se realizó la operación. Nombre de los trabajadores, buzos emergentes, supervisor, superintendente, según corresponda. Informe sobre la verificación previa del estado de salud de los buzos, incluyendo nombre y firma del médico. Informe sobre la verificación previa del funcionamiento óptimo del equipo de buceo, incluyendo nombre y firma de los responsables. Descripción general de la operación realizada, hora de inicio y término. Técnica de buceo empleada, profundidad alcanzada y tiempo de fondo. Procedimientos de descompresión utilizados en su caso, incidentes, accidentes o enfermedades de trabajo presentados o detectados en la elaboración del análisis de riesgos. Se deben tener en cuenta cuando menos los factores siguientes: aguas contaminadas, ya sea química, biológica o radiactivamente; temperaturas extremas; visibilidad ilimitada; corrientes de agua; fauna marina; aquellos derivados de actividades peligrosas y cuando intervienen grupos de trabajo diferentes al buceo, tales como transporte e instalación de tuberías o estructuras; utilización del equipo para izar; manejo de explosivos, incluyendo la exposición a las ondas de choque por explosión de ruido; operaciones de soldadura; manejo de equipos o herramientas eléctricas. Para el buceo con equipo autónomo y dirigido de superficie con suministro de aire, se debe disponer siempre de un buzo emergente. Cuando un buzo desarrolla labores en un espacio confinado, otro buzo debe estar situado a la entrada de dicho espacio. Aquí ya cuando se puede realizar labores en espacios confinados en un buzo, entonces ya tenemos que una de referencia. Ahí le podemos agregar dos referencias, la norma 017 y la norma 033. Después de la realización de actividades de buceo, debe transcurrir un periodo mínimo de 24 horas para viajar en transporte aéreo. En el caso de buceo de saturación, este tiempo será como mínimo de 72 horas. El vuelo no debe exceder de los 240 metros, 800 pies de altitud, y se le proporcionará oxígeno durante todo el trayecto. El transporte en cabina presurizada debe ser hecho de tal forma que las condiciones de presión en la cabina no representen un riesgo mayor a la salud del buzo. El traslado del buzo debe contar con la supervisión de un médico designado por el patrón. En el buceo dirigido de superficie y en buceo con equipo autónomo, el responsable de la operación de buceo que el patrón designe debe controlar el tiempo de inmersión, la profundidad, el suministro de aire o mezcla de gases según se trate y la comunicación con el buzo. Las actividades de buceo, independientemente del tipo de buceo efectuado, no deben practicarse en los casos establecidos a continuación. Cuando el personal no esté en condiciones óptimas, cuando el equipo no esté en condiciones óptimas, primero el personal, luego cuando el equipo y cuando la altura de las olas alcance 150 centímetros o más, excepto en buceos de saturación. Los equipos de buceo en los que deben mantenerse un control sobre parámetros tales como presión, composición, temperaturas de aire o mezcla respirable de suministro. Deben disponer de los instrumentos de medición que permitan verificar dichos parámetros, debiendo contar con estos últimos con el certificado vigente de calibración, expedido por el fabricante, que debe llevar requerimientos del personal del buceo, capacitación. Los buzos deben estar capacitados como mínimo en las áreas siguientes: física aplicada al buceo,
Fisiología aplicada al buceo. Técnicas y procedimientos del tipo de buceo que se realiza, procedimientos de emergencia, tipo de buceo, primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, manejo de herramientas, equipos y materiales asociados con las actividades a desarrollar. Debe contarse con la documentación que avale la capacitación proporcionada a los buzos. Certificado médico. Todos los buzos deben someterse a los exámenes médicos iniciales. Exámenes iniciales, periódicos y en su caso especiales. Exámenes médicos iniciales. Antes de iniciar actividades como buzo, los trabajadores deben someterse a exámenes básicos que contengan al menos biometría hemática completa, química sanguínea, examen general de la orina, examen del gabinete, teleradiografía de tórax en posterior anterior, columna lumbosacra en anteroposterior y lateral, senos paranasales, examen médico general, audiometría. Estudiará la audiometría total de conducción aérea, la frecuencia que deben explorar son 150, 500, 1000. Ya habíamos visto algo de la audiometría, el audiómetro o el sonómetro, me parece. Espirometría, los parámetros que deben integrarla, cuyos valores mínimos normales deben estar en el 80%, son cuando medio lo siguiente. Capacidad vital respiratoria forzada, CVF, volumen expiratorio forzado del primer segundo F, flujo medio respiratorio forzado, ventilación máxima voluntaria, examen odontológico, agudeza visual, electrocardiograma de reposo, sobrepeso, no sobrepasar en más de 20% el peso ideal. Yo creo que sí está complicado. Examen psicológico. Se deben evaluar 3 áreas importantes: inteligencia general, habilidades específicas y aspectos de personalidad. Para los aspirantes de más de 40 años de edad, además de los exámenes médicos señalados anteriormente, se deben aplicar exámenes especiales complementarios. Exámenes médicos periódicos deben tener el mismo contenido que los exámenes médicos iniciales y la periodicidad de su aplicación, para lo que los buzos puedan ser certificados como aptos para el trabajo será la siguiente: anualmente para buzos con edad entre 18 y 35 años, semestralmente para buzos con edad entre 36 y 40 años. De acuerdo a la opinión del médico, se determinará la periodicidad para buzos con más de 40 años de la misma, que no debe ser mayor a 6 meses. Exámenes médicos especiales. Cuando los exámenes médicos iniciales o periódicos se detecte alteración del estado de salud en el buzo, cuando éste presente limitaciones en el desempeño de sus labores, se debe realizar los estudios que el médico considere necesarios. Si por razones de enfermedad o por lesión el buzo es incapacitado para trabajar, no debe volver a trabajar como tal hasta que se haya sometido al examen médico especial. Atención al lesionado. Todo lesionado, después de haberse administrado los primeros auxilios, debe ser trasladado al servicio médico para que reciba atención médica. En toda estación de buceo se tendrá en el lugar visible y accesible a todos los trabajadores los nombres, direcciones y números telefónicos. Primeros auxilios. En toda estación de buceo se debe tener botiquines con el contenido establecido en el apéndice 1. Todo botiquín debe tener un instructivo, lista de medicamentos y materiales. Se deben designar al responsable de cada botiquín, el cual debe estar capacitado y adiestrado para conservación y uso correcto. Buceo con equipo autónomo. Se debe dotar cuando menos con lo siguiente: profundímetro, brújula, un nanómetro de presión del tanque de buceo autónomo, el cual debe ser verificado constantemente por el trabajador, traje y guantes de material específico que el medio y trabajo a desarrollar requieran, así como cuchillo y reloj para buzo, y un accesorio de flotación o chaleco compresor que le permita mantener la cabeza fuera del agua en posición hacia arriba, con una fuente de inflamado manual diferente del abastecimiento de gas. Durante las operaciones de buceo, el buzo debe llevar un cabo de vida y ser asistido desde la superficie o acompañado por otro buzo en el agua en continuo contacto visual. Un suministro de reserva de gas respirable debe ser provisto para cada buzo, que puede ser mediante válvula de reserva manual. El buceo con equipo autónomo no debe practicarse en los casos siguientes: a profundidades mayores de 30 metros, fuera de los límites de no compresión, cuando las corrientes de agua no excedan 1.5 nudos. Buceo dirigido de superficie con suministro de aire. El personal mínimo para el buceo dirigido de superficie con suministro de aire debe ser establecido en la tabla 1. Profundidad 24 metros, 80 pies, un supervisor y 2 buzos. Ok. 24 metros, un supervisor y 3 buzos. 40 metros, un supervisor y 4 buzos.
Cuando se realicen trabajos que implican riesgos adicionales, tales como actividades en lugares remotos, penetración horizontal, espacios confinados, entre otros, se deben efectuar un análisis en el que se determinen los requerimientos que demandarán las operaciones a realizar. Cada buzo debe ser continuamente asistido desde la superficie mientras que se encuentra en el agua. La estación de buceo debe contar con un suministro primario y secundario de aire. Se debe contar con la estación de buceo con la cantidad de aire suficiente para mantener el suministro de los buzos durante el buceo planeado. En la estación de buceo debe contarse con equipo de rescate y un medio mecanizado de izaje para posibilitar el rescate de un buzo herido o incapacitado, independientemente del tipo de embarcación utilizada o trabajo ejecutado. Cuando se realizan inmersiones a más de 39 metros, debe existir una canastilla o campana abierta o cerrada con capacidad para llevar a 2 buzos y equipada con una cadena o puerta que impide que los buzos se caigan. Se debe dotar a los buzos durante labores al menos con un sistema de comunicación electrónica, un tanque de reserva de aire para casos de urgencia, arnés de seguridad en el que se debe fijar el umbilical por medio de gancho de soltado rápido, traje y guantes de material específico para el trabajo desarrollado y cuchillo o navaja. Cuando menos una cámara de descompresión debe estar lista para usarse en la superficie del lugar del buceo para cualquier inmersión fuera de los límites de no compresión mayores a 30 metros. Si el tiempo de descompresión es mayor a 120 minutos, se debe utilizar una campana. Ok, se debe utilizar una campana si sobrepasa ya los 120 minutos. El buceo dirigido de superficie con suministro de aire no debe realizarse en los casos siguientes: a profundidades mayores a 50 metros, excepto en emergencia y en trabajos extraordinarios, siempre y cuando no se rebase los 60 metros o 200 ft. Cuando no se cuente al menos con una cámara de descompresión disponible para ser usada en la estación de buceo de conformidad, cuando la altura de las olas alcance 150 centímetros, buceo dirigido de superficie, buceo dirigido de superficie, sí, pues, imagínate, 150 metros. Es que me quedé pensando, cuando la altura de las olas alcance 150 centímetros, y pensé que había visto 150 metros arriba, pero no, son centímetros, porque imagínense, 150 metros, es descomunal. Ni siquiera sé si existen olas así de grandes. No creo. Buceo dirigido de superficie en suministro de mezcla de gases. El personal mínimo para buceo dirigido de superficie con mezcla de gases debe consistir en un supervisor, 5 buceos y un técnico en soporte de vida. Aquí ya vemos un técnico en soporte de vida. Antes de cada operación de buceo de rebote con mezcla de gases, los buzos deben ser examinados y autorizados por un médico paramédico. Se debe contar con un suministro de agua caliente conectado al traje del buceo. Debe conectarse para cada operación de buceo con un suministro de reserva de gas respirable de cuando menos 2 veces el gas calculado consumir. Se debe contar para cada buzo emergente con un equipo extra completo con manguera capaz de suministrar mezcla respirable. Se debe utilizar una campana abierta o cerrada durante la descompresión en el agua. Se debe dotar a los buzos cuando menos con un sistema de comunicación electrónica integrado. Este tipo de buceo no debe realizarse en los casos siguientes: a profundidades mayores a 100 metros, cuando tenga una duración mayor al límite de seguridad establecido en las tablas en uso, cuando no se cuenta al menos con una cámara de descompresión disponible para ser usada en la estación de buceo. Las presiones parciales de oxígeno en función del tiempo de fondo máximo deben cumplir con lo establecido en la tabla 2. El tiempo máximo del fondo son minutos, 15 minutos a 1.80. Ok, 1.70, 20, 1.30, ilimitado. Ok. Para casos de emergencia en sistemas de no saturación, en que el buzo haya tenido que ascender a la superficie sin realizar las paradas de descompresión indicadas en la presente norma, este debe ser sometido a un tratamiento de compresión y descompresión conforme a lo indicado en la tabla 3. Profundidad máxima, tiempo y tiempos de parada en minutos. Buceo de saturación. El equipo de buceo de saturación debe conservarse en las condiciones óptimas. El personal mínimo que debe abordar la campana de saturación que efectúe trabajos es de 2 buzos. Debe integrarse una cuadrilla de personal calificado en buceo de saturación, que cuente con al menos con un superintendente de buceo de saturación, 2 supervisores de buceo de saturación, 6 buzos especialistas y 4 buzos asistentes, 2 técnicos del sistema de soporte de vida, los técnicos para el mantenimiento eléctrico, mecánico y electrónico de los equipos utilizados, donde quiera existe el mantenimiento.
Eso es muy bueno, porque si no, imagínense, los rangos de presión parcial de oxígeno en la mezcla respirable de la campana, la cantidad mínima de mezcla respirable en la estación de buceo debe ser 3 veces. La cantidad mínima de mezcla respirable en la estación de buceo debe ser 3 veces la capacidad del sistema de saturación. Antes de iniciar los trabajos de buceo de saturación, el personal que los ejecute debe ser examinado por un médico o paramédico en la estación de buceo. Debe iniciarse la fase de descompresión en la estación de buceo en cuanto sea pronóstico mal tiempo como vientos fuertes u oleajes significantes. Los buzos saturados que ejecuten inmersiones en campana deben contar con traje de emergencia con mezcla similar a la altitud y la profundidad de trabajo y contenga una presión mínima 136. El banco de emergencia a bordo de la campana debe contar con mezcla respirable o similar. La estación de buceo debe contar con una mezcla de tratamiento de emergencia en volumen suficiente. Deben instalarse absorbedores manuales de dióxido de carbono en el sistema de vivienda, el sistema de saturación y en la campana. Se deben contar con 2 absorbedores eléctricos de dióxido de carbono en el interior de la campana, uno en operación y el otro de emergencia. En el sistema de vivienda, por cada compartimiento debe existir un absorbedor eléctrico de dióxido de carbono para caso de emergencia. Debe asegurarse que el umbilical de los buzos que salga de la campana no exceda de los 30 metros. Deben existir un botiquín de primeros auxilios en la campana y en la vivienda de acuerdo a lo establecido en el apartado. La mezcla respirable en el sistema de vivienda y en la campana debe ser analizada, monitoreada y registrada al menos cada hora, a efecto de verificar que se cumpla la temperatura, la humedad relativa entre 50 y 80, presión parcial de oxígeno, la presión parcial máxima de CO2, que depende de la presión parcial que tenga en la mezcla. No debe rebasarse el valor de 0.05 ATA. En caso de emergencia se podrá mantener una concentración máxima de 0.015 por no más de 4 horas. El porcentaje de oxígeno en función de la presión de trabajo o de vivienda, la temperatura mínima de mezcla respirable del suministro debe cumplir con lo establecido en la tabla 4. Profundidad, acá son pies, y temperatura mínima del gas. Okay. Tabla de control de atmósfera hiperbárica. Concepto y rango de presión. Presión parcial de oxígeno 0.44 a 0.44. Para en caso de que se presenten síntomas de enfermedad por descompresión, debe tenerse disponible y suministrar al buzo la mezcla de gas respirable establecida en la tabla 6. De 0,18 o 0 menor a 60, 100% oxígeno, 304 a 482, a 1000 menor que PMI 695.05. Antes de usar sistemas de vivienda, cámaras de descompresión y campanas, debe verificarse que todas sus instalaciones, así como los equipos, herramientas, utensilios, se encuentren libres de derrames o impregnación. En los sistemas de viviendas, cámaras de descompresión y campanas debe llevarse a cabo un control de la calidad del aire o mezcla irrespirable, para lo cual se efectuarán registrarán anualmente muestreos y análisis por cromatografía. Acetona, límite máximo previsible, partículas por millón, ppm. Bueno, es benceno, cloroformo, etanol, freón, alcohol isopropílico, metanol, sileno. Límite de exposición continua hasta 90 días. Límite de exposición continua hasta 7 días. O la otra era de 9 días, esta es a 7. Okay. La fase de descompresión hacia la superficie o hacia una profundidad menor a la profundidad de vivienda para buceo de saturación con suministro de helio y oxígeno debe realizarse conforme a los índices de descompresión establecidos. Índice de descompresión MAM, tiempo de parada en continuo por cada incremento de 0.30 MAM. En caso de emergencia en que se cancele la operación de buceo de saturación con suministro de helio, oxígeno y no pueda cumplirse con los índices, deben observarse los tiempos de descompresión y presiones parciales de oxígeno. Ok, tiempo de descompresión y compresión parcial de oxígeno para aborto de emergencia en buceo de saturación. Okay, presión parcial, profundidad de excursión y tiempo de parada en minutos. Requerimientos del equipo de buceo. Debe elaborarse por escrito un programa de mantenimiento del equipo de buceo. Yo creo que en todos. Que incluya y firma de la persona que ejecutó el trabajo. Sistema de compresión de aire. Los compresores que se utilizan para abastecer de aire al buzo deben estar equipados con un tanque que tenga válvula de no retorno.
El compresor de aire no debe realizar contaminantes o humos y debe estar alejado de las fuentes generadoras. Se debe contar con un sistema de filtrado de aire para garantizar que la mezcla de aire no contenga un nivel de monóxido de carbono mayor de 20. Si son partículas por millón. Si lo he visto. La onda, a ver. ¿Dónde lo vi? No, sabemos que la calidad de aire, el compresor, no me queda el sistema de compresor. Sí. El compresor se debe contar con un sistema de filtrado de aire, un nivel monóxido de carbono mayor de 20, un nivel de contaminación por aceite mayor de 5 y un olor penetrante. Pero estos son cualquier modificación, reparación, prueba, calibración de servicio de material debe ser registrada en la bitácora. La naturaleza del trabajo y el nombre y firma de la persona que ejecuta el trabajo. Sistemas de compresor de aire. Okay. La calidad de aire en lo referente a los indicados en los subíndices 1 y 2 debe ser probada en la salida de compresor de aire por medio de muestras. Al menos cada 3 meses las muestras. Umbilicales y mangueras para abastecimiento de aire y mezcla de gases. Los umbilicales y las mangueras para abastecimiento de aire deben estar diseñadas para operar a una presión de trabajo cuando menos igual a la presión de trabajo del sistema de abastecimiento de gas. Está diseñada para soportar una presión de ruptura de cuando menos 4 veces la presión de diseño. Probarse en el equipo al menos cada 12 meses, incrementando la presión hasta 2.5 veces la presión de trabajo, eliminando 30 centímetros de cada extremo y cambiando los conectores. Protegerse los extremos con tapos o tapones cuando no esté en uso. Los contenedores o terminales para mangueras deben ser de material resistente. Soportar una presión de trabajo igual a la presión de la manguera a las que van a ser instalados. Estar marcados al menos cada 3 metros. Ser de un solo segmento y no exceder a 150. Las mangueras conectadas entre el casco, máscara y la manguera del umbilical deben contar con una válvula de no retorno. Control de flotación. En caso de utilizar traje seco, este debe tener el casco o máscara conectado directamente al traje y deben tener una válvula de alivio. Cilindros para mezclas de gas comprimido deben almacenarse en áreas ventiladas y protegidas del calor excesivo. Debe asegurarse para evitar que se caigan o golpeen. Deben tener una válvula de seguridad para sobrepresión. Debe identificarse el contenido de gas. Cámaras de descompresión deben reducir al mínimo los materiales o fuentes de ignición. Accesorios para mantener la atmósfera por abajo de un nivel de 25 de oxígeno. Silenciadores que deben ser regularmente sometidos a mantenimiento y supervisión. Equipo para la extinción de incendios. Profundímetros deben ser visibles desde la estación de buceo. Deben ser probadas con las balanzas de peso muerto calibrados. Condiciones de seguridad de manejo de oxígeno. En caso de utilizar oxígeno mezclas que contengan volúmenes superiores al 40%, deben utilizarse equipo diseñado para servicio con oxígeno. Los componentes expuestos al oxígeno, excepto umbilicales o mezclas con oxígeno superior al 30, deben ser limpiados de materiales inflamables. Cinturón de lastre y arnés de buceo. Los buzos deben estar equipados con plomos o accesorios similares siempre y cuando sea posible desprenderlos. Los buzos deben utilizar arnés con gancho de soltado rápido, una argolla para atar el umbilical y una argolla para izar al buzo sobre una línea de recuperación. Unidad de verificación y laboratorio de pruebas. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad, ya sabemos, los laboratorios de pruebas solamente podrán evaluar lo establecido en el apartado 8.721, si no lo sabíamos. Las unidades de verificación podrán verificar el cumplimiento de los apartados que vimos anteriormente. Las unidades de verificación, los laboratorios de prueba deben presentar sus resultados de acuerdo en el listado correspondiente al apéndice K. Este es el apéndice A. La vigencia del dictamen emitido por la unidad de verificación será de 2 años. Cada 2 años hay que hacer esta verificación en buzos. Ok, tenemos una tablita, pequeña tablita. Vamos a ver qué pequeña. Límites de descompresión, límites de no descompresión, perdón. Y designación de grupos de repetición para inmersiones con aire de no descompresión. Y pues esta tabla ya nos marca aquí, por ejemplo, la profundidad, los límites de compresión y la designación de grupos de repetición, según el tiempo máximo de fondo en minutos. Este es el apéndice C, requerimientos de descompresión con aire. Okay. Tiempo para llegar a la primera parada
parada de descompresión, tiempo de total descompresión y grupo y nos da todo aquí ya. Y ¿qué es? Igual paradas de descompresión. Okay. Pues son casi todo esto, son pura tabla casi ya en adelante. Sí, tablas de descompresión igual. Apéndice. Se establece el contenido mínimo de los botiquines: vendas, gasas, tela adhesiva, pinzas para hemostasia, analgésicos, antiácidos, diuréticos. Apéndice J, este se indica la documentación requerida de la presente norma, el tiempo mínimo que debe conservarse y la obligación de tener en el sitio de trabajo. Certificado médico de los exámenes iniciales. Dictámenes de unidad de verificación, datos del centro de trabajo, ya sabemos, razón social, domicilio. Si incluye pruebas de laboratorio, datos del centro de trabajo verificado, datos del laboratorio de pruebas y la bibliografía y los transitorios que nos dicen que esta cancela la de 1993. Y pues un poco una tabla de estimación de gastos metabólicos en trabajo liviano, trabajo ligero, moderado y pesado, ¿no? Ligero cuando no estamos sentados, estamos muy tranquilos. Trabajo moderado cuando estamos caminando y trabajo pesado ya cuando estamos cargando, levantando algo. Miren, aquí nos menciona cómo usar las tablas. Uso de las tablas A1 y B1 del apéndice A, límites no descompresión, y el apéndice B, tiempo de nitrógeno. La tabla A1 establece el tiempo magnitud de la exposición a presión ambiental anormal alta de tipo de buceo y debe ser utilizada cuando se respire aire comprimido. Ok, en la columna de límites de no compresión se presentan todas las combinaciones de profundidad y tiempo de fondo. Entonces estaría bueno analizarlo un poco más a fondo ya con las tablas. De momento, eso es todo. Aquí nos dice más cómo se usan las tablas para tener mayor control. De momento eso es todo. Ya después ya yo creo que ya vendría ahora el uso de estas tablas, cómo usarlas para el correcto entendimiento. Nos vemos, pasen un excelente día y nos vemos mañana en el trabajo, como siempre. Hasta pronto.